Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy denominada Introducción al lenguaje musical. Y para hablar de la introducción al lenguaje musical debemos obligatoriamente entender esta unidad que se conoce como el metrónomo. El metrónomo son pulsaciones exactas codificadas sobre un plano cartesiano de velocidad versus tiempo, que a la larga nos permite a los músicos establecer en cada uno de sus instrumentos, ¿cierto?, la exactitud, la precisión que debemos de tener en cada una de las ejecuciones que debemos de realizar. Y para hablar del metrónomo vamos a entender, ¿cierto?, sus pulsaciones. Por lo tanto, escuchando las emisiones que está transmitiendo en este momentico, podemos contarlas, ¿cierto? Y vamos a partir de la campana diferencial. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a numerarlas aquí. Fíjense ustedes que el metrónomo que tenemos de fondo emite 4 pulsaciones. Estas 4 pulsaciones constituyen lo que conocemos como un compás. Pero un compás que tiene una codificación. Musicalmente esa codificación se conoce como 4 cuartos. 4 emisiones, 4 pulsaciones sobre un compás de 4 cuartos. A la hora de hacer música existen diversas combinaciones. El 3 cuartos para el vals, el 6 octavos para la música del Pacífico colombiano, en fin. Vamos a enfocarnos en esta pulsación para tratar de entender todo ese lenguaje musical. Entonces, determinamos que el metrónomo, emitiendo en este momentico la codificación de 4 cuartos, ¿sí?, nos arroja 4 pulsaciones. Esas pulsaciones las constituimos como un compás de 4 cuartos. Pero cada una de esas pulsaciones las vamos a conocer musicalmente como los tiempos. Entonces partimos de la campana diferencial como el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. 2, 3, 4. También podemos determinar que el metrónomo nos emite n número de compases. Vamos a enfocarnos en un compás para tratar de entender todo lo que tiene que ver con la introducción a este lenguaje musical. Y para hablar ya en sí de este lenguaje musical debemos de hablar de una de sus protagonistas, y son las figuras musicales. Pero permítanme, entonces, antes de hablar de las figuras musicales, para que ustedes acaben de entender la estructura del metrónomo, ¿sí?, yo les decía que es una estructura de velocidad versus tiempo, ¿cierto? Las pulsaciones exactas que emiten, ¿cierto?, sobre unas velocidades. Ahí tenemos el metrónomo a 60 velocidad promedio, ¿cierto?, sobre ese tiempo determinado. Entonces volvamos a nuestro tema de las figuras musicales. Y para hablar vamos a mencionar en orden sus figuras. Y la primera figura que encontramos se conoce como la redonda. La redonda, ¿sí?, que su fisionomía es un oval o un círculo, perdón, ¿cierto? Y su equivalencia en tiempo es de 4 tiempos, hablando de esta codificación. Entonces, por lo tanto, podemos determinar que en un compás de 4 cuartos, ¿cuántas redondas podemos ubicar? Una redonda, ¿cierto? ¿Por qué una redonda? Porque su duración es de 4 tiempos. Por lo tanto, esta redonda lo que va a albergar la sonoridad de cada uno de estos tiempos. Para citar el ejemplo, miren ustedes. 3, 4, ta, hasta antes de caer al segundo compás, al siguiente compás. ¿Listo? Seguido a eso encontramos la figura que se conoce como la blanca. La blanca es un círculo igual con una línea diagonal.
una línea, ¿sí?, vertical. La blanca tiene como duración 2 tiempos. Por lo tanto, podemos determinar que en un compás de 4/4, ¿cuántas blancas podemos ubicar? 2. La primera va a ocupar el tiempo 1, tiempo 2, y la segunda el tiempo 3 y el tiempo 4. Entonces, rítmicamente sería ta, ta, ¿cierto? Y seguimos nombrando cada una de sus figuras. Ahora vamos a nombrar la siguiente figura, que se conoce como la negra. La negra ya, circulito relleno, igual con su línea, y esta equivale a un tiempo. ¿Cuántas negras podemos ubicar en un compás de 4/4? Exactamente 4. Rítmicamente, miren, 3, 4, ta, 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 ta. Y podemos concluir, ¿cierto?, que las pulsaciones que nos emite el metrónomo que tenemos de fondo está codificado, sí, en esta figura, conocida como negra. Entonces, fíjense ustedes que las pulsaciones que está emitiendo el metrónomo está codificado bajo esta figura. Seguido a ello, vamos a entrar a figuras que son mucho más rápidas de interpretar. Pero no sin antes, permítanme hacer una salvedad con respecto a los instrumentos percutivos. Puesto que la onda que emiten los instrumentos percutivos son ondas muy cortas, ¿sí?, los membranófonos, los placófonos y en adelante son ondas muy cortas. Representar estas figuras de entrada se hace muy complicado. Si yo cojo una conga, un bongo o un timbal, en cada golpe que yo emito, ¿sí?, la duración de estos golpes se hace muy corta. Prácticamente son figuras entendibles para instrumentos armónicos, instrumentos melódicos. Luego a eso vamos con la siguiente figura, que se conoce como la corchea. Y la corchea gráficamente se representa parecido a la negra, pero tiene lo que muchos llaman un sombrerito. Musicalmente esto se conoce como una cloaca. Su duración en tiempo es de medio tiempo. Por lo tanto, podemos concluir que en un compás de 4/4, ¿cuántas corcheas podemos ubicar? 8. Pero a la hora de hablar del par de corcheas, miren cómo las interpretamos. Las interpretamos de la siguiente manera, con una línea, ¿sí?, por arriba que los une en cada uno de los tiempos. En reunión. En cada uno de sus tiempos. Entonces, fíjense ustedes que tenemos 8 corcheas, ¿sí?, 2 corcheas por cada tiempo en un compás de 4/4. ¿Estamos de acuerdo? Y es aquí donde vamos a empezar a usar onomatopeyas para tratar de entender este lenguaje musical. ¿Y qué son las onomatopeyas? Son frases del común que interponen o cambian lo que tiene que ver con sonoridad rítmica. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, vamos a colocar onomatopeyas a partir de la figura de la negra. Y la negra vamos a colocarle como sobrenombre la palabra
sol. Cuando tengamos el par de corcheas, vamos a llamarla casa. Entonces, continuando, determinamos que el par de corcheas vamos a usar la onomatopeya llamada casa. Y fíjense ustedes que la pulsación conserva en la primer corchea siempre. Esta es la pulsación. Entonces vamos a denominarla así: casa, 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 cada vez que nos encontremos con el par de corcheas. Casa, 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 casa. Las onomatopeyas vamos a procurar a la hora de ejecutar el instrumento, cuando vamos a ver el instrumento, de conservarlas de una forma interna, ¿sí? Porque lo que nos interesa es la interpretación de la figura. Entonces vamos a colocarlo por aquí, que este se llama casa. ¿Ok? Y por hoy vamos con nuestra última figura. Por hoy vamos con nuestra última figura por la clase de hoy, que se conoce como la semicorchea. La semicorchea, fíjense ustedes que gráficamente se representa muy parecido, ¿sí?, a la corchea, pero esta tiene una línea aquí en la mitad y su duración es de un cuarto de tiempo. Entonces viene la pregunta del millón: ¿cuántas semicorcheas puedo ubicar en un tiempo, ¿sí?, de un compás de 4/4? Y la respuesta es 4 semicorcheas. ¿Cómo se agrupan las semicorcheas? Miren, hablando por tiempo. Una línea superior, una línea por debajo de ella, doble línea que le llaman, y sus 4 figuras por tiempo. ¿Cierto? Por tiempo. Entonces fíjense ustedes que también vamos a usar onomatopeyas para tratar de entender esta figura rítmicamente, y vamos a llamarla a sus 4 golpes cocodrilo. Cocodrilo. ¿Listo? Entonces en cada pulsación lo que nos obliga es a ejecutar sus 4 golpes. Cocodrilo, 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 cocodrilo. Manteniendo siempre la pulsación del metrónomo en el primer golpe. 2, 3, 4. Cocodrilo, 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 cocodrilo. Pero así como están las figuras que representan sonoridad, cada una de ellas también tiene una representación en la audición de sonido, lo que conocemos como los silencios musicales. Y el silencio de la redonda es una línea, ¿cierto?, la cual usa un rectángulo por la parte inferior de la línea, ¿sí?, un rectángulo relleno. Su duración en tiempo de este silencio es igual a la duración de la figura que representa sonoridad. Sonoridad, omisión de sonido. La figura de la blanca, igual una línea, pero este rectángulo lo vamos a dibujar por la parte superior de la línea. La figura de la negra se representa parecido a una Z. La de la corchea, ¿sí?,
muy parecido a lo que conocemos como la Y. La de la semicorchea es igual, pero tiene una línea en la mitad de la figura. De aquí en adelante sí existen más figuras. La semicorchea, después de la semicorchea viene la fusa, semifusa, que son figuras percutivas muy utilizables, pero esas las vamos a ver detalladamente más adelante. Por lo pronto vamos a concentrarnos en estas figuras que están aquí, ¿sí? Aprender la conjunción de esta figura bajo este patrón llamado 4/4. Y vamos a hacer varios ejemplos aquí cortos usando esta codificación. Vamos a hacer una combinación entre ellas, entonces podría ser esta combinación. Fíjense ustedes, lo primero que hay que establecer es si cumplimos con el patrón, ¿sí? ¿Y cuál es el patrón? Que la sumatoria de los tiempos que aquí plasmamos en las figuras musicales cumplan, ¿sí?, con la codificación 4/4, o sea que la sumatoria de 4 tiempos. Y vamos a ver cuánto vale la negra, un tiempo, el par de corcheas, un tiempo, o sea que aquí van 2, las 4 semicorcheas equivalen a un tiempo, van 3, y el silencio de negra equivale a un tiempo, o sea que sí cumple con las codificaciones. Ahora vamos a interpretarlo con la pulsación del metrónomo. Hacemos un conteo al aire y lo interpretamos. 1, 2, 3, 4, sol, casa, cocodrilo. Usando las onomatopeyas que habíamos dibujado anteriormente. Recuerden que lo estoy mencionando, pero la idea de la onomatopeya es interiorizarlo y representar la sonoridad. 1, 2, 3, 4, sol, casa, cocodrilo. Y miren que el cuarto tiempo es un silencio. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, fíjense ustedes que aquí estamos usando silencios de corchea. Recuerden que nosotros habíamos hablado que cuando viésemos el par de corchea lo vamos a llamar casa, ¿cierto? Donde la primera pronunciación está de la mano de la pulsación del metrónomo. O sea que si encontramos, como en estas figuras, que omiten la primera, no la vamos a mencionar, pero mencionamos la segunda. Voy a hacerlo aquí y luego lo interpreto allá. 2, 3, 4, casa, ¿cierto? Casa, casa. Si me piden que omita la K, como está allá, 1, 2, 3, 4, sa. Leo la segunda figura. Entonces vamos a interpretarlo acá. 3, 4, sa, sol, cocodrilo, sa. Entonces, ahí empezamos a entrar a codificar, vimos un par de silencios. Luego a eso, en nuestro siguiente video, vamos a tratar de ubicar los silencios